Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de todas las naciones? Los saluda su amigo y hermano en Cristo, Roy William. El día de hoy les voy a compartir el estudio bíblico del capítulo 2 del libro de Génesis. Este capítulo solamente tiene 25 versículos. Bueno, espero que sepan sacarle provecho y que compartan estos estudios que son de gran beneficio, de gran ayuda para todos los cristianos, para todas las personas que aman la palabra de Dios, para todas las personas que estudian la palabra de Dios, para todas las personas que quieren ser parte de la gran comisión de ir y predicar el evangelio por todo el mundo, como el Señor Jesucristo le comisionó a sus discípulos. Bueno, estos estudios están creados para eso. Le damos las gracias a Dios por el doctor Magui, quien realizó estos estudios. Bueno, los estamos compartiendo el día de hoy, capítulo 2 del libro de Génesis. Ahí lo dejo con el estudio. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Amén. Y esto nos trae al comienzo del segundo capítulo de Génesis, y nos encontramos allí con Adán puesto en el huerto bajo algunas condiciones. Más adelante consideraremos el día de reposo. En este segundo capítulo del Génesis ocurre un gran principio de la revelación por primera vez que no encontramos con frecuencia más adelante. Es una huella dactilar de la inspiración. Es la ley de repetición o de recapitulación. En otras palabras, el Espíritu de Dios, al dar la palabra de Dios, tiene la costumbre de declarar varios eventos en un breve bosquejo. Da una serie de grandes hechos y verdades, pero no la da de un modo detallado ni elaborado. De esta manera, nos ha informado en cuanto a los 6 días de la creación. Luego, vuelve para sacar de aquel detalle lo que le es de más importancia, y entonces da muchos detalles más a ese respecto. En Génesis capítulo 2, la creación del hombre en el 6º día, como se nos relata en el primer capítulo, sale una vez más a la luz para darle más atención. Este es el asunto importante que Dios quiere aclarar y tratar en detalle. Eso es lo que ocurre con el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la interpretación de la ley después de la experiencia de 40 años con ella en el desierto. No es simplemente una repetición de la ley, sino más bien una interpretación de la ley. Asimismo notamos que hay 4 evangelios. Encontramos muchas veces que se sigue este procedimiento en la palabra de Dios. Ahora el tema de este capítulo 2 de Génesis es la creación del hombre. Es esta la que saca a Dios del relato de la creación y nos la explica con más detalles. Aunque la creación del hombre es el tema del capítulo 2, encontramos que empieza aquí con el día de reposo. Dice el capítulo 2, versículos 1 hasta el 3, «Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Ahora no perdamos de vista la importancia que tiene el día de reposo. ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios reposó de la obra que hizo? Significa que Dios se cansó y que se sentó un día y dijo, bueno, trabajé mucho en esta semana. Han sido unos días muy agitados. He trabajado más de 40 horas en esta semana y necesito descansar. Amigo oyente, sería una verdadera tontería mirarlo desde este punto de vista. Dios reposó de su obra. Eso quiere decir que cuando Dios terminó sus 6 días, pudo mirar todo lo que había hecho y ver que era buenísimo. No le quedaba más que hacer. Cada vez que salgo de la oficina, siempre queda mucho trabajo que hacer en el escritorio y trato de meter algunos papeles en el portapapeles para llevarlos conmigo. Nunca me ha sido posible sentarme para decir, lo he terminado todo, no me queda más trabajo que hacer. Pero eso es lo que Dios hizo. Al final de los 6 días, Dios reposó al 7º día porque su obra fue terminada. Esa es una de las grandes verdades espirituales que debemos notar. Ahora, en los capítulos 3 y 4 de Hebreos, se nos dice que entramos en reposo. La palabra es la misma como para el día de reposo. Entramos en su día de reposo. ¿Qué significa? Quiere decir que entramos en su perfecta redención. Cuando Cristo murió hace 2000 años, por usted y por mí, en la vergonzosa cruz del Calvario, obtuvo allí una redención perfecta para nosotros. Nos ofrece esta redención para que entremos en ella, y para que Pablo pudiera decir en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo oyente, yo no tuve que hacer absolutamente nada para obtener mi completa salvación. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Esto es lo que cantamos al final de cada programa. Hagamos ahora un sumario de los primeros 5 días de la restauración. Creemos que este universo tan inmenso en el cual vivimos había estado aquí por un largo período de tiempo, pero que algo había pasado en la tierra y a mucho de la creación. Como resultado, Dios entró y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el caos se convirtió en cosmos. En ese tiempo, Dios creó de nuevo. Nos da un relato breve de esto antes de darnos más detalles en cuanto a la creación del hombre. Los versículos 4 al 6 de este capítulo 2 de Génesis dicen lo siguiente: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En realidad esta palabra orígenes en el hebreo quiere decir familias. Este libro del Génesis no es solo el libro de orígenes, sino también el libro de familias. Estas son las familias de los cielos y de la tierra. Ahora fijémonos que un vapor de la tierra regaba toda la faz de la tierra. Y eso estuvo aquí antes de que el hombre estuviera en la tierra. Empezamos a ver y descubrir el propósito de Dios en el capítulo 1. Estaba preparando un hogar para el hombre que Él hizo. Y ahora Dios está preparándose para mover a este hombre al lugar que ya le ha preparado. Creemos que esta es una de las cosas más notables que se encuentran en esta sección particular que está ante nosotros. Consideremos ahora el método de la creación del hombre. Hemos visto en el capítulo 1 que la materia inorgánica fue creada de la nada. Eso se encuentra en el primer versículo, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la nada a la materia inorgánica fue el primer paso. Luego hubo la creación de lo inorgánico a lo orgánico, es decir, la vida. Eso se encuentra en el versículo 21, donde Dios creó grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Creó la vida animal. Surge entonces la pregunta de si creó la vida vegetal. Por lo visto, la vida vegetal no había sido destruida. La semilla evidentemente ya estaba en la tierra. No deseamos ser dogmáticos en cuanto a eso, pero parece ser la implicación cuando Dios mandó a la tierra que produjera hierba verde y hierba que daba semilla. Como ya hemos dicho varias veces antes, Dios nos da muy pocos detalles en cuanto a esto. Ahora pasamos de lo orgánico a la creación del hombre, y por tanto no es una transición. La evolución no puede llenar el vacío que nos lleva a la aparición de seres inteligentes en la tierra. La tierra estaba preparada ahora para la venida del hombre. Dice el versículo 7 de este capítulo 2 de Génesis: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una vez más nos vemos limitados aquí por lo que nos dice Dios. Físicamente Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es muy interesante que nuestros cuerpos se componen de unos 15 o 16 elementos químicos. Aquellos mismos elementos químicos están en la tierra. El hombre fue formado físicamente del polvo de la tierra. En realidad se puede destilar nuestros cuerpos físicos y separarlos en los elementos químicos de los cuales somos hechos. Hubo una vez cuando estos elementos químicos tenían un valor de casi $3, pero dicen que ahora está subiendo el precio. Pero esto es lo que en verdad valemos, porque fuimos físicamente formados del polvo de la tierra. Pero el hombre es más que polvo. Físicamente, polvo es, y al polvo volverá. Pero su espíritu va a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué es lo que Dios le sopló? Le sopló el aliento de vida, el cual le dio la vida que es física, vida que es psicológica y vida que es espiritual. En otras palabras, el hombre entra en una asociación maravillosa con su Creador. Tiene una capacidad para Dios y se encuentra en su mismo ser.
Esto es lo que separa al hombre de todas las demás criaturas que hallamos en el universo de Dios. Claro que hay los ángeles, pero créanos que es muy poco lo que sabemos de ellos. Cualquier teoría de la evolución, inclusive la evolución teísta, no puede dar cuenta de la palabra humana, ni pueden explicar la conciencia humana, ni la personalidad humana. Estas son tres cosas con las cuales la evolución tiene algo de dificultad. Uno puede tomar los huesos de un hombre y compararlos con los huesos de algún antropoide, y ver una semejanza notable en sus huesos. Sin embargo, nos dicen que hay una divergencia amplia también. Pero es de esperarse que hubiera una cierta semejanza, porque Dios hizo mover a los dos en el mismo ambiente, y naturalmente la carrocería sería igual. Hay una similitud muy notable entre la carrocería de un automóvil Ford y un automóvil Chevrolet. Pero mejor es que no se lo digamos al comerciante local de la Ford o de la General Motors, porque le dirá que hay una diferencia vasta entre las dos. Sin embargo, la carrocería ha de tener algo fijo sobre las cuatro ruedas, y una rueda ha de ser colocada en cada esquina, y hasta cierto punto, pues la carrocería tiene que ser cuadrada. Las dos han de fallar en la autopista a las 5 de la tarde, de modo que las dos necesitan tener balance, y las dos necesitan tener máquina. Deducimos, pues, que son semejantes, y sin embargo, no son exactamente iguales. Ahora, el hombre y los animales tienen similitudes, pero el hombre es una criatura muy diferente. Dios sopló en el hombre el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Formidables y maravillosas son las obras de Dios, y esto debemos siempre tenerlo presente. Consideremos ahora el sitio geográfico del hombre. El versículo 8 de este capítulo 2 de Génesis dice: «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado». No podemos decirle dónde estaba exactamente el huerto de Edén. Estamos seguros que estaba en alguna parte del valle entre los ríos Tigris y Éufrates. En efecto, pudiera haber estado en todo el valle. Aquel valle originalmente fue un lugar muy fecundo y todavía lo es. Es una parte de la fértil creciente verde, y en un tiempo sembraron grano allí. Simplemente recogían la cosecha porque crecía ella misma. Probablemente aquella área llegará a ser de nuevo el mismo centro de la tierra. Dice ahora el versículo 9 de este capítulo 2 de Génesis: «Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal». Estos son árboles extraordinarios que se mencionan aquí específicamente. Tenemos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No podemos decirle mucho acerca de ellos porque, francamente, no se encuentran hoy en día. Han sido quitados de la escena. Pero había de toda clase de árboles, y notamos que eran deliciosos a la vista, y también buenos para comer. Había belleza en ellos, y también había el lado práctico en que eran buenos para comer. Es como entrar en una mueblería donde el ebanista le dice que un mueble es muy bello, además de ser muy práctico, funcional. Por tanto, estos árboles en el huerto de Edén eran tan bellos como funcionales. Y vamos a detenernos aquí por esta oportunidad, y en nuestro próximo programa trataremos de finalizar el estudio de este segundo capítulo del libro de Génesis. Será pues, hasta entonces, que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Nos encontramos todavía en el segundo capítulo de este primer libro del Antiguo Testamento. Y comenzamos a considerar en nuestro programa anterior el sitio geográfico del hombre. Hablábamos acerca del huerto de Edén y concluimos considerando los árboles extraordinarios que se mencionan en el versículo 9 del capítulo 2. Y concluimos diciendo que estos árboles en el huerto de Edén eran tanto bellos como funcionales, es decir, prácticos. Esta tierra en la cual vivimos todavía retiene algo de aquella hermosura, a pesar del hecho de que la maldición de la caída está sobre la tierra. Ahora brotan los espinos y los cardos, pero todavía podemos encontrar belleza aquí. Hace ya varios años, mi esposa y yo hicimos un viaje a la República Dominicana y tuvimos la oportunidad de visitar algunas ciudades en el interior del país. Mientras viajábamos por las carreteras, tuvimos la oportunidad de admirar la fantástica y fabulosa combinación de belleza natural que se encuentra en ese país. Pudimos admirar las altas palmas de coco, los árboles frutales, el verdor que cubría las montañas,
Las hermosas flores, todo formaba un conjunto de verdadera belleza natural. El panorama de veras que nos extasiaba. Pues bien, si a pesar de la maldición que ha caído sobre la tierra por el pecado del hombre, todavía podemos encontrar tanta belleza a nuestro alrededor, ¿cuánto más pudo existir en el huerto de Edén, amigo oyente? Debe haber sido un lugar bellísimo. Continuando ahora con los versículos 10 hasta el 14 de este segundo capítulo de Génesis, leemos: Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Creemos que el río en Etiopía sería el Nilo y que el Hidekel era el Tigris. Ahora el versículo 15 de este capítulo 2 de Génesis dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Recuerde, amigo oyente, que este hombre tuvo el señorío y que las fuerzas de la naturaleza estaban a su disposición. Ahora los versículos 16 y 17 dicen: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No fue la intención original de Dios que el hombre muriera, pero ahora pone a prueba al hombre, porque el hombre tiene un libre albedrío, y el privilegio siempre crea responsabilidad. Esa es una declaración axiomática en nuestros días. El hombre a quien se le ha dado un libre albedrío tiene que ser sometido a prueba para determinar si obedecerá a Dios o no. Hay una pregunta en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y es si era o no venenoso. Personalmente creo que fue el mejor fruto del huerto. Pero el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás. Y murió. Recuerde usted que el hombre es una trinidad, y fue condenado a morir de una manera triple. En realidad no murió físicamente, sino hasta 900 años después. Pero estaba sujeto inmediatamente a la muerte. Y la muerte significa separación. El día pues en que comió del fruto, él fue separado de Dios espiritualmente. Consideremos ahora la necesidad del hombre de una ayuda idónea. Los versículos 18 al 20 nos dicen lo siguiente: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amigo oyente, Dios tuvo un propósito cuando puso al hombre aquí en la tierra a solas por un período de tiempo. Él quiso mostrarle al hombre que le faltaba algo, que necesitaba de alguien que le acompañara. Créanos que Adán era muy inteligente porque les dio nombre a todos los animales que Dios había creado. Alguien ha dicho que cuando Dios le trajo a Adán un elefante, le dijo: ¿qué nombre le pondremos a este? Y que Adán le contestó: bueno, parece ser más un elefante que cualquier otra cosa. Y supongo que así le pareció. Pero le faltaba un ayudante, es decir, alguien que pudiera ponerse de acuerdo con él y que le respondiera. En otras palabras, necesitaba un ayudante como su contraparte, su otra mitad. Un hombre es solo un medio hombre hasta cuando se casa. Y eso es muy importante entender. Ahora no estamos aquí para promover el matrimonio, pero diríamos que el matrimonio es la intención de Dios, tanto para hombres como para mujeres, y que la mujer debe responder a su marido. Veamos ahora lo que Dios hizo. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 de Génesis. Dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ella fue tomada de Adán, de la costilla de Adán.
El doctor Matthew Henry dijo, Dios no la tomó de la cabeza para que no fuera superior a él, ni del pie para que le fuera inferior, sino que la tomó de la costilla para que fueran iguales. Y ese es exactamente el propósito de Dios. La mujer debe ser la media naranja, y es exactamente lo que Dios quiso decir cuando dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Quiere decir responder. Usted, amigo oyente, es la otra mitad de su esposo. Él, por su parte, es solo medio hombre. Créanos que Eva era bella. Cualquier mujer que veamos hoy que tenga algo de belleza, la ha heredado de la madre Eva. No hay ninguna belleza que ella no tuviera. Era una muñeca, era la media naranja de Adán. Ahora los versículos 23 al 25 nos dicen lo siguiente. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra para la mujer en el hebreo es muy similar a la palabra para hombre. Hombre es ish, y la mujer es Isha. Y son muy parecidas. Ella es la otra parte del hombre y debe responder al hombre. Esa es la razón por la cual Dios dispuso que el hombre llevara la delantera. Creó al hombre primero. Creó a la mujer para que le siguiera, y es el hombre quien debe ser el agresor. Dios aún lo hizo físicamente capacitado para que fuera el agresor, y la mujer la que responde. No me diga que una esposa ha de amar a su esposo. Dios no dice esto. Dios dice que debe responderle. Si el esposo le dice a ella, te quiero, ¿sabe usted lo que pasará? Pues ella le responderá enseguida, te quiero. Y es porque ella debe responderle. Cuando un hombre dice hoy que su esposa es fría, y de vez en cuando alguien lo dice, que su esposa es fría, eso deja ver que él realmente no es el esposo que debe ser. Si es buen esposo, ella responderá, porque él es quien debe llevar la delantera. Fíjese usted que el esposo está sujeto a la esposa en el sentido de ser responsable por ella, y él no está más bajo el control del padre ni de la madre. Ahora notamos aquí que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Creemos que estaban cubiertos con un tipo de luz de gloria. Creemos que este es el relato más hermoso y más fresco de la creación de la mujer y del hombre. Esta era una pareja que Dios realmente unió. Ahora Dios ha dado algunos principios para que su pueblo los obedezca. Dios ha dado el matrimonio a la raza humana, pero es una de las cosas de la cual los hombres están tratando de deshacerse hoy día. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dice el Salmo 2, versículo 3. ¿Qué es lo que trata de hacer el hombre? Trata de deshacerse de Dios, amigo oyente, porque Dios es quien estableció el matrimonio. Debe haber una identidad entre el esposo y la esposa, y Dios dice al esposo, maridos, amad a vuestras mujeres. Y esto, amigo oyente, concluye un capítulo maravilloso. Cuenta de la creación del hombre, su sitio y su trabajo, la responsabilidad que tiene, su necesidad de una compañera y la creación de esa compañera, la mujer. Este es el clímax de la historia de la creación. El hombre que sirvió de capellán en la prisión de Nuremberg cuenta de los últimos días que pasaba con aquellos hombres. Uno de ellos era Hermann Göring, y relata acerca de su última noche. Aquella noche, dice, a las 8:30, tuvo una sesión con Göring, durante la cual escarneció la historia de la creación, puso en ridículo la inspiración divina de las Escrituras y negó completamente algunos fundamentos cristianos. Menos de 2 horas después, se suicidó. Amigo oyente, una de las maneras de deshacernos de esta proporción alarmante de suicidios es hacer saber a los hombres y mujeres que ellos son criaturas de Dios y que son responsables ante su Creador. ¿Cuán importante es eso? La creación de la mujer fue una creación indirecta, porque Dios la tomó de la costilla del hombre y lo hizo así para revelar la verdad de que ella es parte del hombre y que ella es su media naranja. Es su contraparte y su complemento.
Y esto nos lleva ahora al tercer capítulo del libro de Génesis. Pero antes de abandonar el capítulo 2, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto en este capítulo 2. Hemos visto el parentesco del hombre con Dios. Hemos visto también la adoración de Dios por parte del hombre, la comunión del hombre con Dios, el servicio del hombre para Dios, la lealtad del hombre hacia Dios, la autoridad del hombre dada por Dios, y la vida social del hombre dada por Dios y para Dios. Ese, amigo oyente, es el gran mensaje del capítulo 2 del libro de Génesis.